La historia de Niccolò Paganini empieza en Génova, Italia, el 27 de octubre de 1782. A los 5 años tenía dedos y brazos demasiado largos. Su padre observó esta cualidad, segurísimo del destino que tendría su hijo, ser un gran violinista. Al principio le regaló una mandolina y una guitarra, pero después alcanzó su máximo auge con el violín, incitándolo hasta practicar 10 horas al día. Podría parecer exagerado, pero él sabía que su hijo podría convertirse en un gran prodigio, pero lo que no se imaginaba era que su hijo se convertiría en leyenda. A los 7 años Paganini enfermó gravemente de sarampión, una infección causada por el virus del mismo nombre. Aún no existían las vacunas en esos años y enfermarse de sarampión era signo de mortalidad. Afortunadamente, Paganini era joven y su sistema inmune era fuerte, así que se recuperó de la infección. Incluso a los 9 años se presentó por primera vez en público. Poco a poco se fue volviendo famoso. La descripción más importante de él fue la de su médico Francesco Benatti, el cual lo describió como alguien de estatura mediana, de 1.565 centímetros, sumamente delgado y pálido, con frente ancha, cuello largo, nariz aguileña y grandes orejas. También describió sus extremidades, sus manos, las cuales tenían una flexibilidad fantástica, al doble de la capacidad normal. Esta cualidad también la presentaba en sus rodillas. A los 38 años Paganini tenía peso bajo y tos crónica, con lo que se le diagnosticó de consunción, una conclusión muy antigua y obsoleta en medicina. Este diagnóstico solo nos dice que el paciente adelgazó y perdió fuerzas debido a alguna enfermedad, pero hoy sabemos que este diagnóstico o síntomas forman parte de muchísimas enfermedades. A Paganini se le empezó a tratar con ROP, un elixir de la época, desconocido en los registros de hoy en día. También sufrió de constipación crónica, por lo que recibió calomel, un laxante con alto contenido de mercurio. Paganini, al continuar con sus molestias, abusó de los laxantes y 3 años después el padecimiento no mejoró. Médicos plantearon sin bases fuertes que padecía de sífilis, por lo que le recetaron aún más mercurio, que era una forma de tratar a esta enfermedad en esa época. Lamentablemente Paganini se volvió adicto al mercurio y en 1824 sufrió de gingivitis, estomatitis y dolor abdominal, recibiendo el diagnóstico de intoxicación por mercurio, con lo cual lo tratan con Leroy, un purgante que sirve para evacuar contenido intestinal. También perdió sus dientes inferiores debido a una infección secundaria en el maxilar, lo que le llevó a una cirugía ósea que contribuyó a desfigurar su rostro. Un año después sufre de dificultad para hablar, disuria, dolor al orinar, cialorrea o salivación excesiva, peso bajo, por lo que se le diagnostica de nuevo con intoxicación por mercurio y constitución nerviosa. Finalmente su médico personal le prohíbe tomar mercurio. Sin embargo, Paganini, gracias a su adicción, desobedeció las recomendaciones, por lo que su salud siguió deteriorándose. Paralelo a todo esto, las leyendas sobre Paganini crecían, empezaron rumores sobre sus habilidades sobrenaturales, un hombre con características físicas espeluznantes que se contorsionaba en el escenario
y que lograba hipnotizar a los escuchas. Incluso se empezó a rumorear que su talento era obra del demonio, con supuestas sombras del diablo detrás de sus presentaciones. Incluso en una de estas, y muy famosa, varias de sus cuerdas se rompieron. Paganini, inmutado, siguió tocando y esta presentación quedó en los libros de historia, finalizando su presentación con un violín de una sola cuerda. Algunos historiadores afirman que esto fue planeado por el mismo músico, debilitando las otras cuerdas de forma premeditada, lo cual funcionó muy bien, pues su fama aumentó aún más. Paganini se aprovechó de todos estos rumores y empezó a crear un personaje alrededor de los mismos. Vendió muchísimos boletos a precios elevados, seguía practicando día con día, mejorando sus habilidades, incluso daba conciertos en cementerios para incrementar esta aura mística, pero en paralelo su salud y aspecto físico seguía deteriorándose. Mientras todo esto pasaba, él también sufría cambios en la personalidad y dificultad cognitiva. A los 52 años dio su último concierto, retirándose finalmente como violinista debido a la gravedad de su enfermedad. Sufrió más enfermedades como infecciones en la vejiga, pero una de las más conocidas es la hipótesis de una tuberculosis laringea, la cual explicaría su disfonía o dificultad para hablar, pero esto hoy en día es poco probable, ya que especialistas de la época revelaron que no existía tuberculosis pulmonar, un factor muy importante para la tuberculosis laringea. Otro síndrome muy interesante que otros autores mencionan es que se creía que él padecía el síndrome de Marfan, un trastorno hereditario del tejido conjuntivo con alteraciones cardiovasculares como disecciones aórticas, carotidias, manifestaciones oculares y óseas, y algunos pacientes presentan disfonía. Sin embargo, Paganini no presentaba problemas cardíacos ni oculares. En 1840 presentó tos con sangre, sofocación y finalmente sucumbió a su enfermedad a los 58 años. No fue hasta 1892, 52 años después de su muerte, que se describió por primera vez el síndrome que más concuerda con Paganini, el síndrome de Ehlers-Danlos, un síndrome con laxitud extrema de las extremidades, fragilidad de la piel e hipermovilidad articular. Hoy en día conocemos hasta 11 formas de este síndrome. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, pero comprenden desde problemas en la piel, problemas oculares, gastrointestinales y cardiovasculares, lo cual explica la susceptibilidad de Paganini a todas estas enfermedades que presentó a lo largo de su vida. La descripción del síndrome concuerda con el trastorno: su piel delgada, rápida fatigabilidad, así como la hemoptosis pueden explicarse por la forma vascular del síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, el cual es el más frecuente de los 11 descritos. Aquí hay malformaciones vasculares tanto en los vasos del cerebro como en las arterias carótidas, la aorta, el corazón, el riñón, el intestino y los pulmones. Esta enfermedad se debe a una síntesis anormal de colágeno, una proteína estructural muy importante en nuestro organismo. Y en conclusión, todo apunta a que Paganini tenía el síndrome de Ehlers-Danlos, falleciendo por una complicación pulmonar del mismo. Después de su muerte y debido a su fama con el demonio, fue excomulgado, así que no fue sepultado por la iglesia. Su hijo lo mantuvo en su sótano durante 36 años, hasta que le fue permitido un funeral y sus restos se movilizaron al cementerio de Parma.
Su último violín aún existe, está expuesto en el Museo de Génova, en el Palacio Dora Tursi. Todo esto parece impresionante, pero sí, a veces la realidad supera a la ficción. Esta fue la ciencia detrás de la historia del violinista del diablo. Espero te haya gustado el video. No olvides, quédate en casa si es posible. Te mando un abrazo, nos vemos en el próximo video. Cuídate.